permitiéndote nutrirte. Permitiendo, aunque sea por estos minutitos, que el mundo esté como esté, que tu vida esté como esté, aceptando en este momento, aunque sea por este momento, lo que existe. Permitiéndote descansar. Y muy lentamente y con suavidad, abriendo los ojos, regresando la atención al grupo y tomando unos momentos para estirar los brazos, mover el cuerpo, como sea apropiado para ti en este momento. Ahora quisiera pedirle al profesor Juan José Carreón que por favor presente a su hija Mónica, la profesora Mónica Carreón Díez. Buenas tardes, muchas gracias por estar. Para los que ya habían estado en reuniones previas, un tema que se propuso en reuniones anteriores fue ir profundizando en la apreciación cultural de lo que es América Latina, y hemos tenido algunas pláticas, han sido 3, están grabadas, están en Facebook, y habíamos pensado en esta, que Mónica nos pudiera hablar del racismo, cómo lo ve ella en Toronto, en Ontario, en Canadá. Ella tiene una tradición de investigación en estos temas de más de 15 años. Ella es una persona compasiva, siempre se identifica con la gente que está en una posición, como dicen algunos, subalterna. Eso le ha costado un poquito algunos problemas, ¿no? Pero pues afortunadamente ha avanzado, y ha trabajado mucho con migrantes. Previamente también trabajó mucho problemas de seguridad nacional, seguridad en América del Norte, con la embajadora Olga Pellicer de Brody, y pues tiene una visión amplia de los problemas sociales del mundo, de América Latina. Ella profundizó mucho cuando trabajó con la embajadora en problemas de migrantes, de migraciones en la Unión Europea. Ella publicó muchos artículos, publicó un libro patrocinado por la Cámara de Diputados en México, y bueno, luego se fue a Toronto y ahí continuó con su inquietud, haciendo una maestría en esos temas, al mismo tiempo un diplomado en cuestiones legales vinculadas a todo esto. Yo creo que la mejor presentación va a ser la exposición que ella haga. Entonces, le dejamos el micrófono a Mónica. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, Aida, por la invitación, y muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo por estar participando en esta plática.
La intención de la plática es hablar de manera más general sobre el racismo, menos de la cuestión del racismo en Ontario, en Canadá en particular. Es una presentación sobre el racismo de manera básica, no es profunda, es un tema que nos podría llevar muchísimo tiempo y podríamos estudiar todos un doctorado en ello. Y lo que espero de la plática es que sea participativa, entonces en cualquier momento, por favor, siéntanse cómodos de usar su micrófono, de alzar su mano, de usar el chat, hacer cualquier pregunta. Si en algún momento no llegamos a cubrir todo lo que puse en la presentación, no hay ningún problema. Creo que lo más importante es que sea una conversación, que haya participación y que sus preguntas sean contestadas en la mayor medida de lo posible y en la mayor posibilidad, en la medida de mis posibilidades. Entonces voy a empezar por compartir mi presentación. Nada más permítanme un momentito. Ok. ¿Pueden verla? ¿Pueden ver la presentación? Sí. ¿Se ve de buen tamaño? Sí. Perfecto. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, el título de la presentación es El racismo y sus estructuras de opresión y recomendaciones para generar sociedades más equitativas. Todos los términos que usé en el título tienen un propósito y muchos de ellos los vamos a ir explicando conforme vaya avanzando la presentación. La agenda de la presentación es la siguiente, es lo que ustedes ven en su pantalla. Primero, nada más ¿sí? hay una mancha negra en... Ah, ya, ok. Si quieres ¿Ya? volver al anterior, por favor, porque no se leyó bien el título. El título. Ajá, gracias. Ahí está el título. Ya quedó muy bien. Perfecto. Sí. Ustedes váyanme diciendo, por favor. No se apenen de saltar y decir, oye, no veo, oye, etcétera. Otra vez. Ok, ya, ahí está. Entonces, esta es la agenda de la presentación. Voy a comenzar por mi identidad social y experiencia. Después vamos a pasar a definir ciertos conceptos que considero que son esenciales para entender lo que es el racismo. Después vamos a hablar un poco sobre qué es el racismo y cuáles son las estructuras de opresión que crea. Vamos a ver unos videos y voy a darles algunas recomendaciones de acciones que podemos hacer para crear sociedades más equitativas y voy a compartir una lista de recursos y fuentes que usé para generar la presentación. Las voy a copiar en el chat al final y si no también las puedo mandar en forma de documento para circularlas con todos los que participaron el día de hoy. Voy a empezar por identidad social. ¿Cuál es mi identidad social? Y la identidad social se define como el concepto que cada individuo tiene de su yo en relación a los grupos sociales a los que pertenece. Es también la forma en la que reconocemos nuestro lugar en la sociedad, los privilegios que gozamos en la sociedad y la forma en la que interpretamos las dinámicas sociales. Creo que es muy importante que empiece por describir mi identidad social para proveer el contexto con el que entiendo el mundo que me rodea. Son los lentes que tengo para ver la sociedad en la que vivo. Soy una mujer heterosexual, cisgénero. Cisgénero quiere decir que el sexo que se me asignó al nacer corresponde con mi identidad de género. También soy una persona de clase media, con educación de posgrado, lo cual trae muchos privilegios en mi vida y ha traído muchos privilegios y mucho acceso en mi vida. En el contexto de Canadá, soy miembro de las minorías visibles, lo cual quiere decir que no soy caucásica o que mi color de piel no es blanca. En el contexto de México, soy una persona de ascendencia española, mexicana e indígena. Y recuerdo que el color de mi piel siempre tuvo un peso importante en mis experiencias de sociabilización desde edad temprana. Soy una persona con una discapacidad de aprendizaje y quiero enfatizar la forma en la que formulo esta identidad social, porque si dijera soy una discapacitada, sería sugerir que eso es lo que soy y no algo que tengo.
Entonces, hay que enfatizar el uso del lenguaje de manera apropiada. Por último, soy madre de 2 hermosos hijos, Lola y Sebastián. Soy esposa de Fernando, quien me apoya y es mi socio para poder hacer lo que hago. Soy hija de Juan y Pilar, y soy hermana de Juan José Beni y de muchos primos. Y soy hija putativa de muchos tíos también. Enfatizo estas relaciones porque ellas también han definido y continúan definiendo mi historia y mi identidad. Como pueden ver, la identidad social está enmarcada por la intersección de muchos factores, entre ellos el género, el sexo, la orientación sexual, la preferencia sexual, la etnicidad o raza, la capacidad o discapacidad, el estatus marital y familiar. Hay elementos de la identidad social que nos proporcionan privilegios y hay otros que nos vuelven objeto de opresión. También es importante señalar que hay factores de la identidad social que son fluidos. Por ejemplo, la clase socioeconómica a la que pertenecemos puede cambiar a través del tiempo, al igual que la educación que tenemos. Pero hay otros factores que son inamovibles, como el color de nuestra piel, y que continuarán impactando la forma en la que la sociedad nos ve o nos encuadra. En términos de experiencia, tengo que declarar abiertamente que no soy una experta en racismo o antirracismo, y que el material que voy a presentar en esta plática se deriva de mi experiencia personal y profesional. Probablemente la plática les deje más preguntas que respuestas concretas, pero espero que la charla les sirva como un primer paso en lo que considero es una responsabilidad, una de las responsabilidades más importantes que tenemos como seres humanos, que es construir sociedades más equitativas. Y también yo sé que muchos de ustedes probablemente tienen mucho conocimiento sobre el tema, entonces los invito a que compartan sus conocimientos y lo que han aprendido a través del tiempo sobre el racismo y sus experiencias si es que se sienten cómodos. Mi experiencia con el racismo y conductas racistas comenzaron desde muy temprana edad en México. Y voy a hacer lo que le decimos aquí, un disclosure. Si me pongo emocional o lloro es porque es algo que ha marcado mi vida y no tiene nada de malo compartir nuestros sentimientos. Entonces, solamente les digo por si me gana la emoción. Cuando era pequeña, constantemente rechacé el color de mi piel, porque la gente me buleaba o me ponía apodos despectivos que hacían referencia al color de mi piel. Mis personas favoritas de la niñez, mi prima y mi hermana, eran rubias o blancas y o de ojos azules. Claro, ellas no tienen ninguna culpa en ello, pero eran las personas que yo veía más cercanas a mí y a las que admiraba. Los personajes protagónicos de las películas o clasificadas como hermosix no se veían en lo más mínimo como yo. Hasta los 11 o 12 años, ninguna de mis muñecas eran de mi color de piel o tenían el pelo oscuro. Todas estas experiencias me hicieron pensar constantemente que había algo mal en mí y que el maltrato o más bien la discriminación hacia mi persona era en parte mi culpa. Al mismo tiempo, mi instinto me decía que había algo profundamente mal en una sociedad que premiaba únicamente a grupos de personas que se veían de cierta forma y en la cual había discriminación constante hacia todos aquellos que nos veíamos diferentes o actuábamos diferente. Esta inquietud siguió, pero sin muchos conceptos o teorías que pudieran guiarla o explicarla. Cuando me mudé a Canadá, comencé a explorar conceptos y teorías que exploran y explican estos comportamientos. Sin embargo, creo que mi conocimiento es aún básico y que me queda un largo camino por recorrer en términos de aprendizaje. Quiero mencionar otras experiencias que también han informado mis vivencias o mi conocimiento respecto al racismo. La primera de ellas es mi experiencia como inmigrante en Canadá y mi trabajo con y por los inmigrantes en este país. Hace 12 años inmigré a Canadá, que es frecuentemente percibido como la epítome de la tolerancia y de la inclusión. Sin embargo, mi experiencia como inmigrante no blanca y no angloparlante, al igual que mi experiencia trabajando con y por inmigrantes en este país, me ha hecho cuestionar esta idealización que se tiene de Canadá en el exterior. Si bien cuando comparamos a Canadá con otros países es claro que este país es más tolerante e inclusivo, Canadá todavía tiene un largo camino que recorrer para abolir
prácticas racistas hacia los pueblos originarios, hacia las minorías raciales y hacia las personas de color. Mi experiencia en el sector legal también me ha hecho reflexionar en los mecanismos institucionales y legales que los países han construido para mantener sistemas racistas y que en nombre de la igualdad mantienen el status quo de las estructuras sociales. Ahora voy a pasar a los conceptos. Y creo que para entender el racismo tenemos que hablar de ciertos conceptos que están intrínsecamente relacionados al racismo. Aquí les voy a pedir que me paren, hagan preguntas, si tienen comentarios también abran su micrófono y los compartan con el grupo. El primero de estos conceptos es raza. ¿Alguien quiere tratar de definir qué entiende por raza o quisiera compartir qué es la raza? Si alguien se siente valiente, no vamos a juzgar, no es un examen. Si alguien lo quiere compartir, es bienvenido a hacerlo. ¿Alguien? Escucho un micrófono, pero no sé si es por... Ok. Bueno, ¿tiene alguno? Sí. Es el genotipo, bueno, es el tipo de como si pigmento o genotipo que te define como persona. Ok, No sé. gracias. Gracias, Juan José. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, vamos ¿sí? Sí, quería, Hortensia, quería Hortensia. decir que en mi campo y mi forma de pensar es que la raza se reconoce como un concepto social inventado en la cual se le dan diferentes características, sea psicológicas, intelectuales, etcétera, sociales, de habilidades, a diferentes grupos, dependiendo de cómo le conviene a aquellos que están en poder. ¿A qué te dedicas? Soy ¿Cuál es tu... psicóloga e investigadora. Ok, muchas gracias. Y muchas gracias por Juan José, por tu contribución y también por tu contribución respecto al concepto. Y sí, como bien señalas, el concepto de raza es un producto de una construcción social. Y es un concepto que carece de fundamento científico. Y quiero enfatizar esto. No tiene fundamento científico. La académica Robin DiAngelo explica que hemos aprendido a creer que existen características biológicas y genéticas distintivas entre diferentes grupos de personas. Y esta creencia nos ha hecho aceptar fácilmente que las divisiones sociales son algo natural e incluso justificable. El concepto de raza está estrechamente vinculado a procesos históricos como el colonialismo, la esclavitud y el genocidio, y ha sido usado para crear jerarquías que justifican la explotación de grupos que son percibidos o señalados como, entre comillas, inferiores. La idea de inferioridad racial ha sido utilizada para justificar la desigualdad. Entonces, sí es claro que hay cuestiones biológicas que nos determinan, como por ejemplo el color de la piel, el color de los ojos, etcétera. Pero no es cierto que hay factores biológicos que determinan qué tan inteligentes somos en base a nuestro género, en base a nuestra raza. Entonces, es importante que pensemos en que la raza es un concepto construido socialmente. ¿Alguna pregunta, comentario? No puedo verlos en la cámara, entonces no sé si alguna persona está alzando la mano. Les pido si alguien me dice si puedo continuar. Continúa, Moni, vas muy bien, está muy interesante. Ok, entonces vamos a continuar. El segundo concepto es estereotipos. ¿Alguien se siente valiente como para mencionar algún estereotipo o quiere mencionar algo de la imagen que está en la diapositiva?
Pues los estereotipos, perdón, soy tu Sí. tía, soy Sí, Teresa. adelante. Los estereotipos están formados socialmente y nos señalan, nos dividen, nos separan, de alguna manera nos obligan a comportarnos como la sociedad espera que nos comportemos con un gordo, con un moreno o una güerita que va al mercado, y todas en el mercado en la Ciudad de México y en muchas partes de este país somos güeritas a los ojos de los vendedores. Y es una manera como de alabarnos a las personas que podemos ser compradores. Un estereotipo se forma precisamente con imágenes que tenemos del otro para separar, para dividir y para organizar la distribución del poder. Es mi experiencia. Muchas gracias, tía Tere. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna idea o quiere compartir algún estereotipo que haya escuchado alguna vez en su vida? Sí, los latinos, vamos a hablar de nosotros. Pues supuestamente somos no muy inteligente, sin mucha energía para trabajar. Déjame ver qué más. Los hombres machistas, todo. Las mujeres sumisas. No nos importa mucho la educación. Preferimos el baile. Siempre andamos en la rumba. Siempre andamos en la rumba y algo de que no se puede contar con nosotros. Sí, algo de eso. Sea honestidad o para cumplir. Muchas gracias, Hortensia. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí. Que siempre llegamos tarde a todas las citas, que no somos puntuales, que somos emocionales, demasiado emocionales. Y también los Estados Unidos, los hispanos son vistos como personas que dependen mucho de las ayudas económicas de gobierno, que somos unos vagos, que no tenemos iniciativas, muchos conceptos erróneos. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna experiencia que quiera compartir? ¿No? Continuamos. Muchas gracias, Teresa, Hortensia, Carmen y Zaida, por sus comentarios y por compartir esos estereotipos, que muchos de ellos para mí son abominables y me chocan. Pero bueno, les voy a dar la definición de estereotipo y mi tía Tere tocó muchos de los puntos de la definición de estereotipo. Estereotipo es definido como una creencia generalizada en relación a una categoría particular de personas. Mediante los estereotipos asumimos que esta creencia es cierta y que aplica a todos los individuos en esa categoría. Entonces yo, por ejemplo, les voy a compartir un estereotipo que me ha perseguido por ser una persona con discapacidad. Un día estaba con mi jefa y le comenté que yo tengo dislexia, que soy una persona que tengo dislexia. Y volteé y me dice, wow, has llegado muy lejos para tener una discapacidad. Has logrado mucho para considerando que tienes una discapacidad. Inicialmente lo percibí como un comentario, como un halago, sin embargo, también creo que su comentario fue muy problemático, porque asume que las personas con una discapacidad no somos capaces de hacer lo que los demás hacen, ni lograr lo que los demás logran. Entonces, es un ejemplo de estereotipo que también es relevante en cuestiones de racismo. Ahora les voy a hablar del concepto de prejuicios y discriminación. Los prejuicios o sesgos son juicios de valor que hacemos primordialmente hacia grupos a los cuales no pertenecemos. Algunas veces se hace hacia nuestros mismos grupos, pero en general se hace hacia los grupos a los que no pertenecemos. En general, los juicios implican una emoción negativa sobre un grupo o una persona
Y en sociedades jerárquicas, todos aquellos que son percibidos como fuera de la norma son descritos como anormales o desviados. Y estas dos palabras tienen una connotación súper negativa y son muy problemáticas. Todos tenemos prejuicios. No hay persona, la persona que diga que no tiene prejuicios está mintiendo o está muy poco consciente de que realmente tiene prejuicios. Y debemos educarnos para hacernos conscientes de ellos y para ser capaces de cuestionarlos. Los prejuicios que tenemos se generan durante los periodos tempranos de sociabilización, ya sea por los mensajes que recibimos de nuestras familias, amigos, maestros, escuela durante nuestros trabajos, y son reforzados por los mensajes que recibimos por los medios de comunicación, los políticos, las estructuras institucionales. Nada más hay que ver muchos de los presidentes lo que dicen y cómo es que estos prejuicios son reforzados. Ahora pasamos a la discriminación, que se define como el trato injusto o perjudicial hacia diferentes categorías de personas. La otra forma en la que podemos definir discriminación es cuando excluimos o tratamos de manera diferenciada a un grupo de personas en base a nuestros prejuicios. Entonces, para que haya discriminación, es como que pusimos en acción nuestros prejuicios o los prejuicios de un grupo de personas hacia otros. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Hortensia. ¿No? Sí. Yo iba a decir Sí. algo, Mónica, y a lo mejor tú vas a llegar allí, pero también la idea que para efectuar la discriminación hay que estar en posición de poder, entonces se relaciona al poder individual o al poder en términos del sistema, ¿no? Muchas gracias, Hortensia. Sí vamos a llegar a ese punto, pero te agradezco mucho que hayas comentado eso, porque la cuestión del poder es muy importante en las cuestiones de discriminación y racismo. Ahora vamos a hablar de opresión y privilegio. La opresión ocurre cuando en base a prejuicios y sesgos, un grupo dominante o privilegiado perjudica o discrimina a otro grupo. El grupo dominante usualmente goza del respaldo de las autoridades y tiene control sobre las instituciones. Entonces aquí estamos hablando del elemento de poder. Si yo no tengo poder, mis posibilidades de oprimir a otros probablemente son mucho menores. Y si no tengo el apoyo institucional, también es bastante reducida mi oportunidad de oprimir a otros. Hay una balanza del poder y el privilegio está de un lado. Si viéramos la balanza así, el privilegio está de un lado y la opresión está del lado opuesto. Y en esta balanza se define quién tiene poder, los que tienen privilegio, y quién no lo tiene, que son los que sufren de opresión, están del otro lado. Hay privilegios que obtenemos sin ningún trabajo o esfuerzo y que son derivados de la opresión de otros. Por ejemplo, las mujeres por mucho tiempo o más bien los hombres han tenido un privilegio excesivo a costa de la opresión de las mujeres. Es un ejemplo que creo que es bastante claro y ha sido histórico, etc. C.V. Harquail explica que vivimos en un mundo en el que se nos da el mensaje de que el trabajo arduo es lo que nos permite alcanzar nuestros objetivos. Sin embargo, lo que no se reconoce es que los sistemas que nos rodean son como una ráfaga de viento o una corriente de agua que juegan a nuestro favor o en nuestra contra. C.V. Harquail describe que es este fenómeno con la siguiente parábola. Ella explica que todos estamos nadando en un océano, todos estamos en el mismo océano, pero sucede que hay una corriente que empuja primordialmente a la gente blanca hacia adelante. Y al mismo tiempo hay otras corrientes en ese océano que están haciendo retroceder a muchos otros grupos de personas que están tratando de nadar súper rápido, arduamente, pero que simplemente no están haciendo el mismo progreso que aquellos que están siendo favorecidos por la corriente.
El hecho de que no veamos la corriente que empuja a esos grupos hacia atrás no quiere decir que no exista. Y no quiere decir que podemos concluir que esos grupos no están trabajando arduamente. Como pueden ver en la imagen, esta es una imagen que se ha usado muy regularmente. Dice, ¿cuál es el problema si es la misma distancia? Sí es la misma distancia, pero da la diferencia de que la mujer que vemos del lado derecho tiene toda una serie de obstáculos que la empujan hacia atrás. Esa es la corriente que está empujándola hacia atrás, mientras que el hombre, que parece blanco, tiene muy pocos obstáculos. No quiere decir que él no esté trabajando arduamente. Lo que quiere decir es que las dos personas trabajan arduamente, pero una enfrenta muchos más obstáculos que la otra, y muchos de esos obstáculos no los vemos, pero son reales en la vida de la gente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Ok, voy a continuar entonces. El último concepto del que quiero hablar es la equidad, y es parte del título de la presentación. La equidad es un concepto centrado en la justicia social, por medio del cual se trata de atender las necesidades particulares de ciertos grupos, con el fin de que estos gocen las mismas oportunidades y beneficios que el resto de la población. No utiliza igualdad, porque igualdad, bajo el concepto de igualdad, todas las personas son tratadas igual, independientemente de la necesidad. Y yo considero que necesitamos generar sociedades más equitativas, no más igualitarias. Equitativas quiere decir que vamos a atender las necesidades particulares de aquellos que requieren ciertos apoyos porque institucionalmente y sistémicamente se les ha negado esos apoyos. El académico Ibram Kendi menciona algo que es muy importante considerar. Él menciona que si realmente creemos que todos los humanos somos iguales, la disparidad en condiciones de vida solo pueden ser el resultado de la discriminación sistémica. En esta imagen, aquí estamos viendo igualdad. A todos se les da lo mismo, pero vemos que esta persona no alcanza a ver el partido. Esta persona tal vez más o menos lo alcanza a ver y esta persona lo ve perfectamente. Equidad es esta imagen. Esta persona requiere más apoyos, se los proveemos y es capaz de ver a la misma altura que los demás. Y esta última columna es lo que está pasando en la realidad, que el poder ha sido distribuido completamente inequitativamente y hay personas que están muy, muy, muy arriba de los otros dos. Ahora nos vamos a mover a la parte de lo que es el racismo, pero antes de ello quiero ver si alguien tiene preguntas o comentarios. Ok, voy a continuar. Esta es la parte pesada, probablemente de la presentación. Mis compañeros del trabajo crearon esta ecuación del racismo, que es la imagen que ustedes ven aquí en la diapositiva. Y lo que trato de decir es que para que exista el racismo es necesario que hayan prejuicios, que la gente actúe en base a esos prejuicios y que las jerarquías sociales y las institucionales permitan a las personas actuar en base a esos prejuicios. Entonces volvemos al comentario de Hortensia sobre el poder. Es necesario que haya poder para que exista el racismo a nivel institucional. Y no quiere decir, esta fórmula no quiere decir que a nivel individual no existen actitudes racistas, pero esta fórmula lo que quiere decir es cómo el racismo se instituye como algo institucional. La académica estadounidense Robin DiAngelo define el racismo como una forma de opresión institucional que funciona en múltiples niveles y que resulta en la distribución inequitativa de todo, primordialmente entre la gente blanca y la gente de color. Ella hace esta reflexión primordialmente en el contexto de Estados Unidos. Y ella dice que la gente blanca es la que más se beneficia de esta opresión.
Robin DiAngelo también dice que este sistema crea barreras que reducen las posibilidades de los grupos oprimidos a ser libres o a no ser oprimidos. En el diagrama que está en la diapositiva vemos los múltiples niveles de racismo. Y me gustaría que pensemos en cómo se ven estos niveles en la práctica. Por ejemplo, a nivel personal pueden implicar insultos, intimidación, bromas racistas, comentarios, el bullying. Por eso compartí mi experiencia con racismo, porque de manera individual yo experimenté comentarios racistas de muchas personas, que son a nivel individual, pero que afectan la psique del ser humano. A nivel interpersonal puede verse en las conductas del grupo, por ejemplo. Se usa mucho la parábola de un grupo de amigos en el que solo algunos son personas de color y los que no son de color hacen bromas racistas y los que son de color muchas veces tienen que quedarse callados e incluso se tienen que reír porque se supone que es una broma inofensiva y es una broma inocente. A nivel institucional se puede ver la discriminación, por ejemplo, en cuestiones de empleo, en cuestiones de quién es sujeto a elementos de seguridad, ya puede ser policía, inspecciones extenuantes en los aeropuertos. También lo vemos en la forma en la que los medios de comunicación proyectan un solo tipo de belleza o, por ejemplo, que proyectan qué vecindarios son seguros, inseguros o qué personas pues, son sospechosas o cómo se presentan a personas sospechosas de crímenes, por ejemplo. Esto se ve en Canadá, por ejemplo, hay un alto índice de encarcelamiento de personas indígenas y de color, y es algo que también se ve en Estados Unidos con las personas de color y los latinoamericanos, por ejemplo. El otro ejemplo que me viene a la mente de racismo a nivel institucional son políticas migratorias, la política ilegal de separar a niños menores de edad de sus padres en la frontera y encerrarlos en jaulas sin acceso ni a lo más mínimo. A nivel sistémico, el racismo se ve como una continuación del colonialismo, de la supremacía blanca, del capitalismo, del patriarcado y del imperialismo. Y todos estos tres niveles interactúan entre sí mismos y perpetúan el racismo. Y uno se alimenta del otro. Robin DiAngelo también describe al racismo como un sistema que si se le deja desatendido es capaz de autorreproducirse, porque es un sistema muy adaptable. Por ejemplo, ella menciona que después del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, el racismo se adaptó a las nuevas circunstancias y se redujo a un binario de ser una buena o mala persona o ser una buena persona o ser una mala persona. Y se promovió una cultura de color blindness, que es decir, yo no veo colores, yo veo personas, yo no veo razas, veo personas, todos somos iguales. Les voy a poner un video de Robin DiAngelo en el que explica cómo es que en el contexto de Estados Unidos el racismo se adaptó a las nuevas circunstancias. Voy a parar de compartir mi pantalla. Les voy a poner el video. Si en algún momento... perdón. Lo voy a poner. Ok, perfecto. Y después nos reunimos otra vez. Le puse subtítulos para aquellos que no hablan inglés. Espero que funcionen. Si no, lo vamos a hacer así. Ok. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver este video y regresamos para discutirlo. All systems of oppression are highly adaptive, and they can adapt to challenges and incorporate them. They can allow for exceptions. And I think the most effective adaptation of the system of racism to the challenges of the civil rights movement was to reduce a racist to a very simple formula. A racist is an individual, always an individual, not a system,
who consciously does not like people based on race, must be conscious, and who intentionally seeks to be mean to them. Individual conscious intent. And if that is my definition of a racist, then your suggestion that anything I've said or done is racist or has a racist impact, I'm going to hear that as you just said I was a bad person. You just put me over there in that category. And most of my bias anyway is unconscious. So I'm not intending, I'm not aware. So now I'm going to need to defend my moral character. And I will, and we've all seen it. It seems to be virtually impossible, based on that definition, for the average white person to look deeply at their socialization, to look at the inevitability of internalizing racist biases, developing racist patterns, and having investments in the system of racism, which is pretty comfortable for us and serves us really well. I think that definition of a racist, that either or, what I call the good-bad binary, is the root of virtually all white defensiveness on this topic, because it makes it virtually impossible to talk to the average white person about the inevitable absorption of a racist worldview that we get by being literally swimming in racist water. So let me connect that to myself. As a result of being raised as a white person in this society, I have a racist worldview. I have deep racist biases. I have developed racist patterns, and I have investments in the system of racism because it's served me really well. It's comfortable. It's helped me overcome the barriers that I do face. And I also have an investment in not seeing any of that for what it would suggest to me about my identity and what it would require of me, right? I didn't choose any of that. I don't feel guilty about it. It is an inevitable result of being raised in this society in which racism is the bedrock. The question of guilt comes in what am I doing about that? While we who are white tend to be fragile in that it doesn't take much to upset us around race, the impact of our response is not fragile at all. It's a kind of weaponized defensiveness, weaponized hurt feelings. Right? And it functions really, really effectively to repel the challenge. You know, as a white person, I move through the world racially comfortable virtually 24/7. It is exceptional for me to be outside of my racial comfort zone. And most of my life, I've been warned not to go outside my racial comfort zone. And so on the rare occasion when I am uncomfortable racially, it's a kind of throwing off of my racial equilibrium. And I need to get back into that. And so I will do whatever it takes to repel the challenge and get back into it. And in that way, I think white fragility functions as a kind of white racial bullying, to be frank. We make it so miserable for people of color to talk to us about our inevitable and often unaware racist patterns that we cannot help develop from being socialized into a culture in which racism is the bedrock and the foundation. We make it so miserable for them to talk to us about it that most of the time they don't. Right? We just have to understand that most people of color that are working or living in primarily white environments take home way more daily slights and hurts and insults than they bother talking to us about, because their experience is they're going to risk more punishment. They're going to lose the relationship. They're going to have their experience minimized, explained away. They're going to cause the person to feel attacked or hurt. And in that way, white fragility functions as a kind of everyday white racial control. None of that has to be intentional or conscious, but that is how it functions. And it's actually incredibly liberating and transformative to start from the premise that, of course, I've internalized all of this, and then I can stop defending, deflecting, denying, hoping you won't notice, minimizing, explaining, and I can just let go of that and get to work. And there's a question that's never failed me in my efforts to unpack. How do we pull this off?
how do so many of us who are white individually feel so free of racism, and yet we live in a society that is so profoundly separate and unequal by race? And the question that's never failed me is not, is this true or is this false? Is this right or is this wrong? But how does it function? How do these narratives that I tell, how do they function? When I tell you, well, I'm just an individual, why can't we all just be individuals? When I tell you, I was taught to treat everyone the same. When I tell you, but it's focusing on race that divides us. When I tell you, but I have lots of friends of color. Those narratives have not changed our outcome, and they function to take race off the table and to exempt the person from any further engagement. And in doing that, they function to protect the current racial hierarchy and the white position within it. It doesn't have to be what I'm intending to do, but it is the impact of those narratives. Ok. ¿Alguien tiene comentarios? Excelente aportación, Mónica. Me parece muy interesante la reflexión de la investigadora. Creo que sí define justo lo que tú has estado explicando y es relevante, pues, que pone muchos puntos importantes en el tema. Muchas gracias, Teresa. Sí, Zaida. Y Mónica, lo difícil que es desempacar el entender los prejuicios que todos tenemos, ¿verdad? Y cómo empezar a sanar, ¿no? A nivel individual, tener estas pláticas son brutales. Cuando, o sea, y me parece que la única forma de hacerlas apropiadamente es en nuestro círculo, los latinos con los latinos, para poder hablar sin editar lo que hemos sufrido los inmigrantes acá debido al acento, debido a falta de tantas cosas que hemos pasado todos los inmigrantes, pero que no tengamos que hablar como que con miedo que voy a ofender a la otra persona, que, ¿no? Entonces, para poder hacer ese trabajo a conciencia, hay que sacar esto, y cuando ya cuando se preste para empezar el trabajo a nivel colectivo, interpersonal, que no manifestemos las cosas con agresividad, porque cuando hablamos con agresividad, la tendencia es a cerrarnos y a protegernos, a defendernos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprender a hacer ese trabajo que es muy difícil porque es generacional, ¿no? Y no nos damos cuenta, lo llevamos en nuestro DNA. Entonces, ¿cómo empezamos a propiciar eso y en grupitos a poder hablar sin editar, a que esas humillaciones, esas agresiones que hemos sentido, que las podamos sacar y discutir y sentirlas, ¿verdad? Y expresarlas, y ya trabajar, y el trabajo de mindfulness y autocompasión es vital en esta área. Cómo el ver con claridad las cosas y traer compasión, no compasión por mí misma, compasión por el sistema, porque, o sea, no está en nuestras manos, como decía Pili al principio, antes de empezar esta plática. No está en nuestras manos, ¿no? Cambiar las cosas. Entonces, podemos, sí, básicamente eso, ¿no? La autocompasión porque en este momento no tenemos el lujo de seguir, necesitamos sanación colectiva, porque ya hay muchísima división. Muchas gracias, Aida. Estoy de acuerdo contigo en algunos puntos. Creo que sí es importante poder expresar las cosas sin violencia y sin agresión. Sin embargo, creo que las poblaciones que han sido oprimidas por siglos, una reacción instintiva de la injusticia es el enojo. Y es razonable estar enojado.
Se criticó mucho a los manifestantes en Estados Unidos por la violencia y por etcétera. Llevan siglos pidiendo un cambio, siglos. Y la reacción de las instituciones fueron muy agresivas. Cuando la gente blanca se manifestó en contra de Black Lives Matter, la respuesta no fue igual. Entonces, hay una diferenciación de respuestas y eso también tiene que ser considerado. La otra cosa es, yo creo que sí está en nuestras manos hacer un cambio. Yo creo que, y creo que parte de lo que dice Robin DiAngelo es que la gente blanca y la gente que tiene privilegio tiene más responsabilidad. ¿Y por qué tiene más responsabilidad? Porque siempre la gente que ha sido oprimido es la que carga y carga y carga con esa opresión y con la responsabilidad de educar a los otros. Es que, por ejemplo, yo he estado en reuniones en donde soy la única persona inmigrante y me dicen, bueno, tú dime qué quieren los inmigrantes. En primero, yo no puedo hablar por todos los inmigrantes. No soy la embajadora seleccionada por los inmigrantes, puedo hablar de mi experiencia personal. Y segunda, es muy injusto que se me ponga en el centro de la mesa cuando tengo un ambiente que no es propicio ni es bienvenido. Una última cosa y después lo abro al piso. Y creo que sí necesitamos mucha sanación colectiva. Pero para que haya sanación colectiva se necesita de todas las partes, no nada más de un grupo. Y se necesita aceptar, no apuntar dedos, sino aceptar nuestros privilegios. ¿Y qué ganamos con esos privilegios? Y movernos. Lo abro al piso, creo que María tenía la mano arriba, Hortensia, Lidia y Zaida. Sí. Zaida. No, una pequeña, tal vez no me expresé bien. Las emociones tenemos que sentirlas. No se trata de acallarlas y de ponerlas debajo del tapete, ¿no? Hay que sentirlas, hay que trabajarlas. Y bueno, por favor, seguimos con... Gracias, Aida. Creo que María, Hortensia y Lidia tenían la mano arriba y también Teresa. Bueno, Mónica, primero decirte que la verdad que excelente tu presentación. Constantemente uno se genera preguntas y cuestionamientos y bueno, y me genera dolor todo lo que contás. Todos vivimos en cada uno de nuestros países la experiencia de ver lo que es el impacto y el dolor de la discriminación. Mi perspectiva desde siempre fue que los seres humanos no somos iguales, que tenemos algunas necesidades humanas que son iguales, las que tienen que ver con la supervivencia, pero desde mi perspectiva las diferencias tienen que enriquecer. Y en un país donde hay inmigrantes, de hecho nosotros lo hemos vivido en la Argentina, o sea, los inmigrantes nos enriquecieron con sus diferencias, ¿no? O sea, bueno, esa es mi aportación. Tengo un hijo viviendo en Dubái, Emiratos Árabes, y bueno, la experiencia es esa, ¿no? O sea, uno piensa que él se enriquece con vivir en un mundo intercultural y a la vez calculo que su experiencia también enriquecerá a otros. Así que bueno, esa es mi perspectiva. Y te agradezco porque es un tema del cual quizás uno lo vive, todos vivimos en un mundo con diferencias, pero que bueno, que quizás no es algo de lo cual sé mucho. Muchas gracias, María. Lidia. Bueno, me uno a la felicitación. La verdad es una delicia escucharte con esta pasión y esta claridad. El tema, sin embargo, es profundamente complejo y conmovedor. O sea, porque es un tema que efectivamente está en nuestra realidad y no es precisamente con la que queremos despertar desayunando. Sin embargo, para mí es un tema complejo porque yo he trabajado mucho con dos temas. Uno, entender que toda nuestra realidad, toda, blanca, negra, cualquiera, es nuestra realidad. Y que uno de los problemas esenciales es nuestra idea de separación. O la idea, en este caso, de que si soy blanco, heterosexual, etcétera, estoy a salvo del dolor, la carencia, etcétera. Y que creo que eso no es así. Entonces,
me parece, o lo que yo creo, es que hay un tema, un denominador, que es la vergüenza generada por la idea de separación, especialmente con nuestra esencia espiritual. Esa es una de las cosas que creo que me permiten comprender un poco esto. Y la otra, tener cuidado de no caer en la culpa simbiótica, en el sentido de asumir que la realidad del desfavorecido, vamos a decirlo así, es un tema que es mi culpa, ¿no? O sea, entiendo que una cosa es mi responsabilidad en términos de disolver la separación y en términos justamente de no vivirme separado y por lo tanto más y mejor que el otro. Y creo que ese es un trabajo interno, aprender a vivir entendiendo que uno no es más o mejor, sin que esto me lleve a sentirme culpable por la realidad del otro. Porque en un sentido entiendo que el otro es tan digno o tan poderoso o tan valioso como yo. Entiendo que esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque efectivamente sistémica, o sea, el sistema favorece, como tú acabas de explicar. Entonces es un tema complejo. O sea, y creo que hay que empezar por uno, hay que empezar por disolver esta idea de yo más o mejor, por lo que sea, ¿no? Porque el más y mejor se puede vivir desde cualquier lado del panorama. En fin, lo que quiero decirte es que te felicito, que creo que es un tema que, como dijiste, nos vas a dejar con muchas más reflexiones, ¿no? Pero es muy fuerte porque está hablando de la base del dolor humano, ¿no? Que es la separación, que es la incapacidad de vivir íntimos, confiados unos con otros, ¿no? Porque finalmente la separación genera dolor y violencia, del lado que lo pongas. Muchas gracias, Lidia. Hortensia. Sí, a ver si voy a poder ser breve, porque mientras más se comenta, más tengo que decir. Déjame ver. Primero que nada, al punto de cómo el sistema responde a la frustración y a la ira, todo lo que tenemos que ver es lo que está pasando en este mismo momento en el Congreso de los Estados Unidos y cómo se ha respondido a esos que están allí con armas y entrando al Congreso ilegalmente, a cómo se ha respondido, cómo el Estado ha respondido a cuando eran los latinos y los afroamericanos defendiendo, ¿no? o manifestando sus derechos. Así que el sistema en sí actúa de una forma muy diferente con la violencia, con actos de violencia hacia la gente, dependiendo del color. Ok. Número 2, quería decir que creo, como Zaida, que dijiste que es bueno tener un sitio donde como latinos podemos hablar de esto, de no solamente de nuestra experiencia como inmigrantes, pero de cómo nosotros hemos internalizado prejuicios hacia nuestros propios grupos y hacia otros grupos, porque en Latinoamérica hay mucho prejuicio contra las personas que tienen la piel más morena, más oscura, más, como le quieras decir, y hacia la gente indígenas. Ay, qué buena, pero qué lástima, se ve tan, ¿cómo le dicen? Tan indita, ¿no? He estado en sitios donde la gente comenta sobre eso, sobre una niña de 5 años, cómo se ve India y qué lástima. Entonces, eso lo llevamos dentro de nosotros también. No son, dependiendo del cómo nos vemos, cómo la sociedad nos ve en todas esas dimensiones, pues beneficiamos, internalizamos o no beneficiamos, ¿no? de todas esas, de todo ese sistema. Quería decirte, Mónica, que me encantó tu presentación, me pareció súper clara, una de las mejores que he visto, y he visto muchas, porque yo participo mucho, y me encantó cómo explicaste, y también el video y tal. No sé si vas a hablar más de esto, pero dos sugerencias simplemente para por ejemplo, el esquema que tienen, que donde tienes el esquema del nivel individual, tal,
que si pudieras añadir para que la gente piense el aspecto el proceso de desarrollo en cada individuo, que las personas no solamente experimentan esto en un momento específico, sino desde ser bebés hasta la muerte. Entonces, es un proceso que tiene otras implicaciones porque se acumulan, qué es lo que hace eso en el desarrollo de los niños, de las personas a través del tiempo, ¿no? Y el otro, el aspecto histórico, que en la misma familia hay generaciones de todo esto, creo que alguien más. Entonces, yo no sé cómo exactamente, pero si se pudiera añadir esas otras dos dimensiones para que por lo menos lo pudieras mencionar y reconocer que no es solamente en un momento específico, sino es toda una trayectoria de vida desde la niñez hasta la muerte, que la gente acumulan todas estas experiencias y son sujetos a estas experiencias, y entonces a través de las generaciones en diferentes grupos. Gracias. Muchas gracias, Hortensia. Vamos tengo dos últimas diapositivas que compartir y un último video, pero vamos a ir con Tere, que tenía otro comentario, y después regresamos a la presentación. Gracias, Moni. Dos cosas que me parece que hay que recoger todas las opiniones, además de felicitarte, también felicitar a quienes me antecedieron porque dan muchos puntos. Justo quien me antecedió, no me fijé en su nombre, pero hizo una aportación interesantísima por lo que toca a mi opinión, lo que quiero expresar aquí. El primer punto es lo que ocurre en este país. En México la violencia de género es feroz y ha sido histórica, señalada históricamente. Desaparecen mujeres y las encuentran muertas en condiciones terribles, que creo que lamentablemente eso es del conocimiento de todo el planeta. Y la furia que esta situación ha dado como resultado, y es parte de lo que entiendo, dice nuestra amiga que me antecedió, es esta parte que no se puede contener, y tú lo expresaste muy bien. ¿Cómo hacemos para que haya una manifestación pacífica cuando los gobiernos tienen oídos sordos? Y esta educación que se ha hecho de los seres humanos para que se siga agrediendo a quienes no se les considera que tengan alma, o sea, la mitad del planeta, que son las mujeres, y que han sido sujetas a la discriminación, a la separación por cuestiones raciales, y me parece que este es un ejemplo que puede ahondarse muchísimo y que no me voy a dedicar a señalarlo, nada más quiero que recuerden un poco esta experiencia en México. Y la segunda cosa que les quiero comentar es recomendarles que seguramente muchos de ustedes lo conozcan, un libro fantástico que trata justamente sobre la detención de estos niños en unas condiciones terribles en la frontera entre México y Estados Unidos. Este libro se llama Lost Children Archive, que lo escribió Valeria Luiselli, en México se llama Niños Perdidos. Y realmente es un texto que me parece fundamental para entender un montón de palancas que motivan la discriminación y que podamos un poco documentar esta parte de cómo ha operado institucionalmente el racismo en uno de los países que se presume de ser la vanguardia en el respeto a los derechos humanos. Básicamente eran mis dos puntos de vista. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, tía Tere. Vamos a finalizar con la presentación y con un video. Voy a compartir otra vez mi pantalla, si me permiten un segundito. Ok. Vamos a compartir. Esta parte es, permítanme, creo que estoy compartiendo la pantalla incorrecta. Perdón por el... estamos en esta. Ok. Ok, perfecto.
quiero que nos movamos a las acciones y este tema puede ser muy incómodo. De hecho, es muy incómodo, no puede, es muy incómodo. Pero podemos sentirnos paralizados y el chiste es que nos movamos, que veamos hacia adelante. Entonces, la primera acción que creo que debemos de hacer es que seamos antirracistas. Este es un proceso que requiere valentía, voluntad, trabajo y vulnerabilidad. Y hay diferencia entre no ser racista y ser antirracista. Vamos a ver un video de Marlon James que explica las diferencias. Entonces, les voy a poner este video, que espero que lo encuentren útil para entender qué es ser antirracista. Nada más denme un minuto para preparar la pantalla y empezarla a compartir. Ok, ¿todos lo pueden ver? ¿Sí? ¿No? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, les voy a poner este video, es cortito. So I have a question for you. Are you non or are you anti? Several months ago, in response to Ferguson, Baltimore, the killings of Freddie Gray and Tamir Rice, my friend Caitlin put up a Facebook post breaking down the difference between non-racism and anti-racism. Most of us are non-racist. Because racism is looked upon as some moral lapse, we feel quite self-assured by simply not being racist. I'm not a bigot. I don't sing that N-worm when my favorite rap jam comes on. I didn't vote for that guy. I'm not burning any crosses. I'm not a skinhead. I don't, I won't, I'm not, I've never, I can't. What you end up with is an entire moral stance, an entire code for living your life and dealing with all the injustice in the world by not doing a damn thing. That's the great thing about none. You can pull it off by simply rolling over in your bed and going to sleep. So why are you sitting at home and watching things unfold on TV instead of doing something about it? Because you're a non-racist, not an anti-racist. Now do this for me. Take the C out of racist and replace it with a P. I'm not a rapist. I'm not friends with any rapist. I didn't buy that rapist last album. All these things that you're not doing. Meanwhile, people are still getting raped and black boys are being killed. It's not enough that you don't do these things. You're going to bed with a clear conscience is not going to stop college students from getting assaulted. You thinking climate change is terrible is not going to stop climate change. You being so assured that you're not anti-black, anti-Muslim won't stop the next hate crime. And it's wonderful that you recognize how brave gay people are when facing persecution, but they aren't the ones who need to be brave. We need to get active. We need to hold people accountable. We need to accept that what hurts one of us hurts all of us. And we need to stop thinking that injustice going on in the world isn't to an extent our fault. We need to stop being non and start being anti. Ok, voy a seguir con la presentación solamente por las cuestiones de tiempo. Y voy a seguir con las recomendaciones. ¿Todavía pueden ver mi pantalla? No. No. No, ok, perdón. Voy a compartir, aquí está. Ok. Entonces voy a seguir con las recomendaciones y después lo volvemos a abrir al piso. Creo que debemos de reflexionar sobre nuestra identidad y nuestros privilegios. Las identidades son complejas, pero es la forma en la que percibimos el mundo y leemos el mundo que nos rodea. Tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros privilegios y en qué forma podemos usarlos en beneficio de los demás en vez de usarlos para perpetuar la opresión. La educación es un proceso clave. Hay que continuar educándonos. Por un lado, tenemos que desaprender, si es que esta palabra existe en español, y reaprender lo que creemos saber de las sociedades en las que vivimos. Hay ciertas historias y narrativas dominantes que tenemos que cuestionar y desmantelar. Por otro lado, tenemos que educarnos sobre el racismo y buscar grupos, como algunos de ustedes sugirieron, grupos amigables con los cuales podamos tener estas conversaciones difíciles y en los que podamos desempacar estos conceptos y discutir los conceptos.
y tratar de evitar poner el peso de nuestra educación sobre aquellos grupos que han sido y continúan siendo oprimidos. Seamos humildes, y con ello me refiero a ser humildes al hablar y en nuestros comportamientos. No ocupemos espacios que pueden ser ocupados por personas que han sido históricamente silenciadas. Abramos espacios para esas voces en la medida de nuestras capacidades, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras familias, en las escuelas. Si no sabemos qué decir en una discusión, no digamos nada, solo escuchemos atentamente para que otros, pero primordialmente que tienen las experiencias de vida y que puedan hablar de lo que están viviendo y de cómo lo han vivido, lo puedan decir y no los desacreditemos o los cuestionemos. El otro es que seamos cuidadosos con el lenguaje que usamos, ya que el lenguaje puede empoderar u oprimir. El lenguaje ha sido históricamente para deshumanizar a grupos particulares. Hay que ver los discursos de Adolf Hitler o de Trump para darnos cuenta cómo es que se puede usar el lenguaje con este propósito. Aprendamos los términos adecuados para referirnos a otras personas y para hablar sobre el racismo. Y evitemos involucrarnos en las políticas de división y en la mentalidad de ellos contra nosotros. Y con ello no quiero decir que no entremos en esa trampa de decir es que ellos son así, nosotros somos así. Todos tenemos diferencias, pero también tenemos que reconocer que dentro de esas diferencias hay gente que tiene más privilegio. Hay que tener pláticas frecuentes y honestas sobre el racismo. Aquí de nuevo es importante que no pongamos la responsabilidad de esas pláticas sobre las personas que han sido oprimidas. Por ejemplo, el ejemplo que les di que me ponían en el centro de la conversación como la inmigrante de la mesa y que mi experiencia hablaba por todas las experiencias de los inmigrantes, no es correcto. Y aprendamos a sentirnos incómodos. Hay que aprendernos a sentir incómodos con las conversaciones. Las conversaciones sobre el racismo definitivamente no son cómodas, pero también dentro de la incomodidad, del sentirse incómodo, podemos aprender mucho y aprender siempre y cuando tengamos los oídos para hacerlo y la voluntad. No optemos por el color blindness, esto quiere decir que no digamos que no vemos el color de piel, sí vemos color de piel. Y cuando le decimos a una persona de color que no vemos color, que solo vemos una persona, estamos desacreditando y estamos minimizando la experiencia particular que esas personas tienen. Y tampoco, alguien habló de la diversidad. Sí, la diversidad es sumamente importante, pero sí, solo sí no lo hacemos de manera tokenista. El tokenismo quiere decir que hacemos acciones solo de manera simbólica y sin proveer una influencia real a los grupos que han sido discriminados. Sí, la diversidad es sumamente importante, pero la diversidad tiene que hacerse sin forma tokenística. Quiero agradecerles mucho a todos sus comentarios, sus elogios, sus contribuciones y sus participaciones. Y quiero abrir el piso a cualquier comentario o reflexión que tengan. Y voy a compartir la pantalla de nuevo solamente para que vean los recursos. Los estaré enviando por email a Zaida. Y si alguien tiene más comentarios, les pido que se sientan cómodos de decirlos en el chat o que usen su micrófono. Juan José. Sí, he estado leyendo un libro acerca de, pues sí, que el racismo no es un contrato social o es una forma de verlo socialmente, pero también ahora con el desarrollo de la genética y el desarrollo de saber qué tipo de enfermedades puedes desarrollar en tu vida, no sé, que ahora con el genoma puedes saber si alguien puede tener diabetes en un futuro, se puede morir
a los 40 años y cosas así, va a empezar a haber un tipo de racismo justificado por la genética, ¿no? Justificado por esa información que todos tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Y que a mí en lo personal me asustó mucho al leerlo porque pues es el principio en el que ahora van a tener razón, ¿no? Entonces me recordó mucho la película de Gattaca, pero bueno, nada más quisiera saber qué opinas de eso y cómo podríamos combatir ese tipo de situación. Es una pregunta interesante. Sin embargo, creo que no es algo nuevo, que es lo que es impresionante. Hace poco estaba leyendo un artículo sobre los tratamientos de trasplante para personas afrodescendientes y cómo es que muchos estudios científicos indicaban que las personas afrodescendientes su cuerpo podían funcionar con menos capacidad de los riñones y por eso se les ponía en la lista, más abajo en la lista de donación de riñones, por ejemplo. Y ahora ha sido descubierto que eso es mentira y que eso se ha usado para rechazarles el tratamiento médico y que no sean receptores de riñones. Entonces creo que la genética va a ser un área súper interesante, evidentemente, y creo que no va a ser algo nuevo, solamente creo que tenemos que revisar mucho la historia, revisar la legislación y ver cómo es que en otros casos esto se ha aplicado. Pero no sé, eso es solo una opinión. Hortensia. Gracias, Juan José, por tu participación. Muy interesante, Juan José. Bueno, experta en genética no soy, pero si mi investigación es sobre desigualdad en el tratamiento de enfermedades y en asuntos de salud, entonces sí puedo decirte que no existe una forma de medir raza genéticamente. Sí existe forma de evaluar no sé cómo se dice en español, pero ancestry, ¿no? ¿Cómo se dice? A los ancestros. Ancestros. Los antepasados. Ancestros, sí, que tiene que ver más que nada ancestralmente. ¿Cómo? Ancestralmente. Sí, entonces hay formas de identificar genéticamente de qué áreas geográficas no vinieron tus ancestros a través de muchas generaciones y eso puede contribuir a ciertas vulnerabilidades o protecciones como biológicas que se desarrollan a través del tiempo, como dependiendo cómo las poblaciones se afrentan y se acomodan a ciertas circunstancias que pueden dañar la salud. No lo estoy diciendo muy claro, pero básicamente no es raza lo que se mide. Eso es lo primero que quería decir. Y segundo, con respecto a la investigación en el área de salud, es increíble que todavía casi todo lo que existe de conocimiento sobre la salud está basado en poblaciones blancas y muchas veces no incluyen, por ejemplo, en lo que le dicen clinical trials para ciertos medicamentos o otro tipo de tratamiento psicológico, lo que sea, no se incluyen suficiente poblaciones diversas para entonces poder evaluar estadísticamente si esas intervenciones o tratamientos médicos funcionan igual en diferentes grupos, sea mujeres o hombres o personas con diferentes ancestros. Bueno, ok. Entonces, es que la ciencia en sí está llena de prejuicio y de racismo y de forma de llevar a cabo el estudio científico. Todo eso que tú has dicho, Mónica, se ve en la ciencia hoy en día. Y
y se está reconociendo. Entonces, que lo que conocemos no necesariamente se aplica a todo ser humano, ¿no? Sino tiene las limitaciones de qué grupos fueron estudiados. Muchas gracias, Hortensia. Juan. Sí, no sé, Zaida, ¿cómo andamos de tiempo? Perdón. Nos podemos quedar un rato, los que se puedan quedar, maravilloso. Yo me puedo quedar un rato y los que se tengan que ir, por favor, no, ya el tiempo nos queda un minuto, pero si, no sé, Mónica, ¿tú cómo estás de tiempo? Si puedes regalarnos unos minutitos. Sí, todavía tengo algo de tiempo. Ok, maravilloso. Gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario, pensamiento, inquietud, molestia? No sé si me escucha. Sí, Lidia. Yo quisiera hacer un comentario. Te escuchaba muy atentamente, la verdad, maravillosa tu disertación. Yo soy de Perú y con todas las cosas que dice, yo he venido pensando en las cosas que pasan día a día en mi país, ¿no? En mi país, en realidad, hay mucha discriminación en diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, voy a poner caso, ¿no? Hubo el caso de una discoteca que quería ingresar una persona, pero hay un vigilante, ¿no? Y le dice que quería entrar, no puedes. ¿Por qué no puedo? Y el vigilante no sabía cómo decirle, pues, que era por su color, ¿no? Lo mira y le dice, tú no puedes entrar porque eres color puerta, ¿no? El color puerta, sabemos pues la madera de qué color es, ¿no? Es una cosa, ahora con el teléfono que graba inmediatamente, estas cosas se conocen más, ¿no? Otro caso es, por ejemplo, la mujer. También en Perú hay mucho de esto con el maltrato a la mujer, los feminicidios, etcétera, ¿no? Y oficialmente, en las dependencias de las comisarías, los puestos policiales, hay personas encargadas. Si alguien es agredida, puede ir y sentar su denuncia. Pero ¿qué pasa? Las mujeres se quejan de que cuando van a la comisaría y está un policía, no es una mujer la que está, una mujer policía, sino un varón, le da la queja y le dice, pero ¿tú qué habrás hecho, pues? Para que él llegue a ese extremo, ¿no? Entonces tampoco tiene. Y lo que es más común, lo que se ve pues con mucha frecuencia, es un policía con los colores que es prácticamente de la raza, digamos, peruana, ¿no? Nos dicen cholos, bueno. Comete una infracción un conductor, un conductor, ¿no? Y lo primero que le dice a la policía es, ¿tú sabes con quién te has metido? ¿Tú sabes quién soy yo? Entonces, bueno, hay policías que sí saben plantarse, seguramente tienen un poco más de recursos para afrontar una situación así, ¿no? Pero se ve que algunos, en realidad, como digamos, que se quedan un poco, que dudan, ¿no? ¿Qué cosas van a hacer? Y el último caso que he visto de una periodista, que estábamos en toque de queda por esto de la pandemia, y un policía se acerca y le dice, señorita, ¿por qué usted está acá? Tengo que ponerle una multa. ¿Qué? Le dice, espérese, voy a llamar a mi amigo, el general del aire. Y llama pues en el celular, ¿no? Entonces son así casitos que se van dando día a día, ¿no? Y me ha hecho reflexionar qué fuerte es la discriminación aquí en mi país con todo lo que tú nos has hecho llegar explicándonos, ¿no? Agradezco bastante, me ha gustado mucho esta reunión. Gracias. Te felicito por la presentación. Gracias, Imelda. Gracias por compartir esos ejemplos que desafortunadamente se repiten en muchos países y frecuentemente. Lidia. Bueno, yo te quiero agradecer de antemano el envío de ese material porque va a ser muy útil, yo lo voy a difundir mucho en tu nombre. Y me quedo con estas propuestas que haces de asumir una posición antirracista y asumir una posición humilde. Y creo que lo que yo quise plantear antes, a lo mejor no lo hice con claridad, pero creo que dentro de nosotros hay una mujer violada, un negro castigado, todo lo que está rechazado afuera son elementos que están rechazados adentro. Y que el trabajo de transformación es sí actuar afuera con estas propuestas que tú haces, que son súper claras, no hay dónde hacerse, están muy claras, pero también el trabajo adentro, creo que eso también es muy importante, porque nuestra relación con el mundo exterior tiene mucho que ver
con eliminar nuestra propia vergüenza para ya no necesitar asumir posiciones de poder o de jerarquía. Muchas felicidades. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias por tus comentarios. ¿Alguien más? Nada más como una experiencia muy breve que quiero contar en uno de los trabajos que he tenido. Ingresó un compañero de la nación Triqui, de la región Mije de Oaxaca. Él tenía nivel de técnico, pero uno de los directores que teníamos en nuestro centro de trabajo era, según esto, muy incluyente, muy amable con todas las diferentes etnias, etcétera. Y el único servicio que daba nuestro compañero Pascual, que así se llama, era ir a traer los cigarros. Básicamente era su función. Y un buen día ese director dejó de serlo y llegó otro director que tenía fama como de muy duro, muy difícil. Y lo primero que hizo fue pedir la lista de todos los compañeros que trabajábamos ahí, y a todos nos asignó una tarea, una responsabilidad específica, incluido Pascual. Y Pascual desde ese momento se dedicó a hacer lo mismo que los demás compañeros sin ningún distingo. Entonces yo ahí me quedo pensando, estas personas que se dicen muy open mind, muy, como decimos en México, buena onda, nada más le servía a nuestro compañero para traerle los cigarros. Mientras que el otro director duro, disciplinado, difícil, etcétera, fue el que realmente le dio lo que nos daba a todos, trabajo, de la misma manera, con el mismo respeto, el mismo nivel de exigencia, y esto no se me ha olvidado. Mi amigo Pascual es casi mi compadre, es el jefe de la comunidad Triqui que están asentados en la Ciudad de México. Ya su pueblo lamentablemente ha sido dividido por la religión, y una parte tuvo que salir. Unos están asentados en la Ciudad de México y el resto están en Nueva York. Algún día pueden ir a visitarte, Mónica, seguramente, pero yo los admiro, los respeto muchísimo. Son como todas las diferentes etnias en nuestro país, en Perú, que todas estas naciones que estamos aquí representadas, tenemos compañeros de trabajo, de vida, que han ido encontrándose con nosotros en algún momento, y creo que tienen aportaciones importantísimas y lecciones que nos han dejado a lo largo del tiempo. Gracias, Mónica. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Zaida? No, yo espero si hay otro comentario, por favor. A mí me fascinó la presentación, Mónica. He aprendido muchísimo. Infinitas gracias. Y ese llamado a actuar que nos haces, ¿no? Porque, o sea, moralmente es imposible seguir con las cosas como continúan. Es totalmente imposible, ¿no? Entonces, y hay muchas cosas, ¿no? Lo que tú nos has invitado a hacer, el trabajo que mencionaba Lidia a nivel personal, a nivel ¿no? institucional principalmente. Hay mucho por hacer, pero tenemos que empezar a hacerlo. Para los que no lo hemos empezado, pues. Creo que ya no hay más comentarios, pero yo les agradezco mucho a todos su participación, sus sugerencias, y que hayan estado aquí. Como dije, yo no soy una experta. Este es un pasito que estoy dando y es un paso a la vez, pero hay que darlo. Y creo que todos tenemos una responsabilidad en darlo. Zaida, tengo la lista de los emails. No sé si quieras que te mande la lista de los emails o que quieras que mande los recursos directamente a las personas. Como ustedes quieran
Yo he estado anotando algunas, como tú desees, Mónica, si no es mucho trabajo para ti, deseas enviarlos ¿no? directamente, con muchísimo gusto lo enviamos, como sea mejor para ti. Ok, perfecto. Yo creo que te lo envío a ti y te envío la lista de correos que copié del chat para que la tengas. Sí. Y si nadie tiene más Muchísimas comentarios. gracias. Nada más quedaría, además de agradecerle nuevamente a Mónica, pues que si quieres hacer alguna reflexión, alguna meditación, aunque sea de un minuto, para esto, y anunciar la próxima plática, que ya Lidia nos hizo favor de que nos diga cuál sería el tema de su plática para el próximo, ya sea ahorita o al final de la... Bueno, la idea es hablar un poquito de cómo se presenta el 2021 como un año de grandes cambios paradigmáticos, precisamente en relación a ideas sobre la jerarquía, la separación, en fin, plantear que es un año que da oportunidad de gran realización y cambio de viejos paradigmas. Ahí luego les mandamos el título. Ok. Gracias. Muchísimas gracias, Lidia, y Juan y Pili, infinitas gracias, Mónica, bueno, de nuevo, gracias, y bueno, unos dos momentitos, a ver si desean regresar después de esta conversación tan interesante, de la cual nos llevamos tanto, notando qué hay en este momento, qué ha surgido, qué ha aflorado, qué está aquí en este momento presente. Y regresando a la respiración, al momento presente, lo que hemos dicho, los pensamientos, las emociones en este momento, todo, dándole espacio a todo y presente a este momento y tal vez usando como una ayuda a todo lo que está aquí, una ayuda de un ancla, cualquiera que sea por 2 minutitos antes de terminar esta maravillosa presentación. Ya sea la respiración, para algunos de nosotros es algo que nos nutre mucho, los puntos de contacto, los sonidos, sensaciones en todo el cuerpo. Permitiéndonos, si nos es posible, descansar en este último minuto de quietud y de silencio. Bueno, y cuando sea apropiado, regresando la atención al grupo, y si quieren abrir los micrófonos para despedirnos todos, por favor. Gracias, Aida. Muchas gracias. Felicidades. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós, Juanjo. Adiós. Chao, Mónica, gracias. Gracias, Aida, estupendo. Muchas gracias, Mónica. Un placer. Gracias igualmente. Gracias a todos. Adiós, Juanjo.
Bye, bye. Chao. Bye. Gracias, gracias. Okay.